sucede en nuestra vida cuando logramos algo y decimos, es que el día que logre tal cosa, el día que logre ganar tanto dinero, el día que logre casarme, tener hijos, el día que logre X o Y, ese día voy a ser feliz. Y lo logras y te das cuenta que, pues sí, estuvo a todo dar, pero no es la felicidad eterna. Y te empiezas como a aburrir en la vida y empiezas como a perder el propósito y ya las cosas no te emocionan igual. Y se empieza a poner todo así como en piloto automático y la vida cae en una rutina y te empiezas a poner triste y empiezas a pensar, es que ya tengo 40 o 50 o 60 o 70, ya es muy tarde como para empezar algo nuevo. Y aunque no lo digas, te empiezas a deprimir porque te sientes que entraste en un piloto automático y ya no tienes esa efervescencia en tu corazón que tenías antes. ¿Qué hacer cuando eso sucede? Porque yo creo que a todos nos pasa en la vida. Por eso hemos invitado a nuestro querido maestro espiritual, guía, porrista espiritual, Fer Broca, para platicar del tema. Mi querido Fer, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, muy contento con este espacio, siempre para poder compartir cosas bonitas para los demás. ¿Te ha pasado eso en la vida, Fer? Que llegas al lugar donde dices, ¿qué? Me ha pasado poco porque Ajá. tengo mucho entrenamiento en que no me pase. Ajá. Porque me he dado cuenta que muchas personas ponen o confunden el propósito de vida con el éxito. Ajá. Y confunden ese éxito con el reconocimiento. Y entonces creo que hay una distorsión. Ajá. Primero hay que aprender a entender que cuando mi propósito lo estoy persiguiendo para que los demás lo vean o para que los demás lo aplaudan, no es mi propósito, es mi ego. El que quiere demostrar el coche nuevo, que ya bajé de peso, cómo me veo en traje de baño, para que todos los demás digan, wow, qué maravilla, eso no es el propósito de vida. Segundo, me he dado cuenta que muchas personas están constantemente buscando lo que deberían de buscar, y lo pongo entre comillas porque es el típico, me debería de casar, debería de tener una familia, debería de tener un perro, debería de tener un puesto mejor en el trabajo, y en ese debería tampoco está nuestro propósito de vida. Una casa de tales características. Totalmente. ¿Sí? Debería alcanzar cierto estatus, debería poder irme de vacaciones a ciertos lugares. Tal cual. Son todos los deberías. Todos los deberías que no son nuestros. Y eso es algo que nos hace muchísimo daño, sobre todo a la gente joven. Yo creo que hay un gran peso social en todo lo que se debería de hacer a los 20, a los 30, a los 40. Si no eres exitoso a los 40, ya eres un fracasado por el resto de tu vida. Ajá. Si no te casaste a buena edad con un chico de un buen código postal, fracasaste también. Y yo creo que son cosas que nos tenemos que ir quitando de en medio porque eso solamente va a lastimarnos. Claro. Y ojo, insisto, no está alineado con nuestro verdadero propósito. Fíjate que me estoy recordando a algún familiar mío que con mucho cariño me dijo cuando yo estaba en mis 20s y le estaba yo preguntando, oye, estaba yo en Tijuana, me voy a la Ciudad de México a jugármela o no. Me dijo una frase que se me quedó muy grabada y que me la dijo con buena intención, pero es un debería. Me dijo, el que a los 20 no es valiente, a los 30 no es casado y a los 40 no es rico, esta ave ya dobló el pico. ¡Órale! Y era una frase viejita. Sí, sí. Y en ese momento me sirvió porque dijo, a los 20 no es valiente. Y es buena intención, dice, a los 20 hay que ser valiente. Pero a los 30 no es casado y a los 40 no es rico. ¿Cómo te fue en la profecía de tu pariente? Exactamente. Entonces, justamente ese es el tema, ¿no? Que la familia o los amigos te pueden dar consejos con maravillosa intención. Claro. Y a lo mejor parte del consejo, como ese de, oye, hay que ser valiente a los 20 porque eres soltero y bla, bla, bla. Pero el resto del consejo a lo mejor te amarra a la infelicidad, no a la felicidad. Lo que pasa es que yo creo que vivimos dentro de un sistema de creencias. Ajá. Y en la creencia las cosas están muy bien descritas, pero no es lo mismo la creencia o la expectativa o el debería que la realidad. Claro. Y aquí me atrevo mucho a entrar y a cuestionarle a todo tu maravilloso auditorio qué es lo que para ellos es la felicidad, qué es lo que para ellos es el propósito. Porque encontramos los propósitos colectivos. Terminar una carrera es un propósito colectivo en un determinado nivel sociocultural. En otro determinado nivel, casarse es un propósito de vida. Ser madre en otras partes del mundo sigue siendo un propósito tangencial, totalmente contundente. Pero creo que el propósito de vida tiene que ser algo personal. Que mi propósito de vida no puede ser el propósito de vida de otros 500 millones de seres humanos, que no puede ser que todas las personas que crecimos en Rosarito, Durango, tenemos la misma intención. ¿Ahí naciste? No nací ahí, pero de ahí viene... Es un ejemplo. Es un ejemplo porque de ahí viene la familia de mi abuelita, que es muy querido. Y de ahí vienen las enseñanzas que te dieron. Y de ahí dieron. vienen algunas enseñanzas importantes y muy bonitas, pero también muy limitantes. Entonces creo que la parte más difícil de la chamba es hacer de un lado toda esa
paja, toda esa historia, todo ese cuento, la fantasía que nos han relatado y empezar a buscar qué es lo que a nosotros nos hace sentido. Y aquí me gustaría muchísimo platicarte una pequeñísima historia de una persona indígena que conocí cuando viví en la Sierra de Jalisco. Una persona muy bonita, un niño que tenía una vida muy dura desde mi perspectiva porque trabajaba desde muy temprano, iba al campo y le chambeaba durísimo el chavito. Entonces yo me senté un día a platicar con él, yo tendría unos 21, 22 años más o menos, y lo empecé a cuestionar un poco desde mis creencias occidentales de, pero tú no quieres estudiar, no quieres salir adelante, no quieres salir del pueblo, no tienes ganas de tener una casa. Yo tratándolo de impulsar a un movimiento, y de pronto este chavito con mucha conciencia, jovencito pero muy claro, me dijo, ¿para qué? Y entonces yo dije, pues ¿cómo que para qué? Porque la vida afuera es, y me caché, es mejor. Y entonces cuando dije es mejor, él movió su cabeza en sentido negativo y me dijo, ¿por qué mejor? Porque tienen cosas, porque las cosas que tienen son nuevas. Y entonces me dijo, mira dónde estoy, mira la vida que tengo, yo quiero ser como mi papá. Y a mí me pareció casi aberrante porque su papá era un campesino de una economía muy limitada, muy austera, pero este chavito me dio una lección donde entendí que las creencias de uno no tienen que ser válidas para todos y que hay personas que pueden tener propósitos de vida más sencillos, más humanos, más profundos y más espirituales, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Claro, y tú puedes estar dando el consejo desde tu punto de vista, Sin con duda. tu sesgo, con buena intención, asumiendo que la forma en que tú vives es la mejor forma de vivir porque a ti así te lo enseñaron. Totalmente. Pero nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad y creo que es bien importante el entender que la verdad cambia, que incluso tu propia verdad de hace 10 años, hoy podías decir, pues estaba equivocado hace 10 años, hace 10 años estaba persiguiendo algo y hoy me doy cuenta que eso no era lo importante. Claro. Y eso se llama evolucionar, eso se llama crecer. Claro, y cuando alguien te da un consejo, como el tío que me dijo esto, pues es su verdad, a él le funcionó, de hecho a él le fue muy bien, fue valiente, se casó y es rico, y le va bien. Lo hizo. Y está muy feliz, cumplió. y es un gran hombre, es de los seres humanos más admirables que conozco. Qué bonito. Pero su fórmula de felicidad no tiene que ser mi fórmula de felicidad. Y cuando me grabo esas reglas y no cumplo esas reglas, entonces puedo empezar a sufrir. Por supuesto. Por no cumplir las reglas de alguien más. Por supuesto. Que me las dieron con buena intención. Con buenísima intención. Sí. Con buenísima intención. El punto es tener la valentía de cuestionar esas reglas y de preguntarnos si esas reglas son útiles para mí. De hecho, ahora que tocas el concepto de sufrimiento en el budismo, que es maravilloso, el budismo nos enseña a detener el sufrimiento, a entender el sufrimiento como una causa fenomenológica. Se nos dice que el sufrimiento tiene 3 orígenes y apúntenselos muy bien porque si ustedes practican estas 3 cosas, tarde o temprano van a sufrir. Y es el deseo de más, el deseo de otra cosa, el deseo de la casa, ya tengo de 2 pisos, quiero de 3, ya tengo de 3, quiero alberca, el deseo de soy flaco, pero ahora quiero cuadritos, pero ahora quiero pectorales, pero ahora quiero pantorrillas, el deseo constante, la ignorancia, y la ignorancia está muy conectada con el no conocernos, no entender de qué se trata el mundo, no entender de qué se trata la vida. No es la ignorancia académica. Yo conozco gente que tiene 2 doctorados y en sentido budista es profundamente ignorante. Y conozco personas que no saben escribir y leer y en sentido budista son brillantes. Entonces es la ignorancia trascendente. Y la tercera es el orgullo. El orgullo como esta energía de sentirnos superiores, de creernos poseedores de la verdad, de tener la falsísima idea de que solo nosotros lo estamos haciendo bien y que el resto no. Y en estos 3 elementos yo creo que hay mucho de lo que nos hace sufrir cuando pensamos en el sentido de vida. Ignoro lo que realmente quiero e ignoro lo que realmente soy. Sí. Deseo lo que tienen los otros, me comparo con los demás, lo que debería de tener. Y tengo ese orgullo, ese ego desbordado que me hace pensar que solo en este camino solo en este camino voy a encontrar la felicidad. Y cuando ese camino falla, siento que fracasé, que mi vida se acabó y que no hay esperanza para mí. Y creo, en mi ignorancia, que si los demás no siguen el camino que a mí me funcionó, por supuesto, van a ser infelices, o se van a ir al infierno, o les va a ir mal en la vida. Totalmente. Y parte de la ignorancia es ignorar que cada quien tiene su traje hecho a la medida, que cada quien merece la dignidad de crear su propio traje hecho a la medida, que se llama felicidad. Y que puede ser súper distinto, incluso opuesto al tuyo. Claro. Y que para ellos puede estar maravillosamente bien. Sí, señor. Sí.
Qué profundo. Qué interesante, qué interesante. Y desde ahí podemos abordar, vamos a hacer una pequeña pausa, desde ahí podemos abordar en el presente si sientes que estás en piloto automático, si sientes que no estás feliz, si sientes que ya no te emociona la vida, desde esta nueva idea, para algunos nueva, de la felicidad es un traje hecho a mi medida, desde ahí puedo crear emoción, ilusión, ganas de seguir viviendo, quitándome ideas limitantes. Una de las más grandes es demasiado tarde para empezar. Ahorita después de la pausa seguimos comentando esto, pero por ejemplo, le platicaba antes de entrar al aire a Fer Broca, que en esta semanita que nos tomamos de vacaciones, tomé mis primeras 2 clases de piano a los 55 años. Y le decía yo al profe, yo dije, pues nunca es tarde para empezar, pero le dije al profe, oye, ¿tienes algunos alumnos que empiecen después de los 50, 55 a tocar un instrumento? Y me enseña un video de un señor de 70. Qué bonito. Que ahorita tiene 72 años y ya toca boleros en su piano. Y dijo a los 70, yo quiero aprender a tocar boleros en el piano. Y me manda el video del señor y lo toca precioso. Y ahí está tocando sus boleritos al Armando Manzanero y todo. Y eso a él a los 70 años le está haciendo muy feliz. Entonces dije yo, mira, pues soy un chamaco de 55. Me faltan todavía unos años para alcanzar al Señor. Pero, nada más es cambiar la perspectiva. Esa historia de es demasiado tarde, las clases de piano, de guitarra la toman los niños, los adolescentes. Si no empiezas a esa edad ya nunca vas a ser bueno. O sea, un montón de ideas limitantes. Pausita, volvemos con más de Fer Broca aquí en Grupo Fórmula.